Buenos días a todas y a todos. Soy María José Martínez y pertenezco al grupo de personas evaluadoras que el IAP lanzó hace algún tiempo ya. Ya tenemos recorrido. En primer lugar, pues daros las gracias por estar aquí esta mañana y continuar con las jornadas que creo que ayer pues con bastante éxito se celebraron, y también daros las gracias por vuestra participación activa en el día de ayer. Y me toca pues coordinar la mesa sobre qué funciona en política pública en relación, lógicamente, a la evaluación. Me acompañan en la mesa, que serán las personas que intervendrán: Victoria Sánchez Esteban, perteneciente a Red 2 Red Consultores, que contará una experiencia sobre Costa Rica; Antonio Ferio Moreno, compañero de la Consejería de Educación, uno de los nuestros, también pertenece al grupo de personas evaluadoras, y la verdad que hará una intervención bastante autocrítica y que creo que todos sacaremos también conclusiones importantes. Julio César Tejedor, que nos contará una experiencia, viene del Gobierno de Aragón, y Miguel Ángel Lombardo, que también estuvo ayer con nosotros por la tarde, que nos contará una experiencia de la FIAP, de la Federación Internacional Iberoamericana para las Administraciones Públicas y las Políticas Públicas. El título de la mesa, como tenéis en el programa, es ¿qué funciona en política pública? No nos van a dar fórmulas, simplemente pues ellos nos van a contar su experiencia y qué buenas prácticas o qué elementos de interés consideran ellos que nos pueden ayudar en nuestra práctica. El desarrollo de la mesa, pues esta breve intervención que yo estoy haciendo para presentarlos, cada ponente tendrá 15 minutos para desarrollar su intervención, con un último punto, lógicamente, de conclusiones. Yo os voy a pedir, por favor, que seáis concretos. Y después habrá un debate de 20 minutos, donde podréis hacer las preguntas que consideréis. Y después, si nos da tiempo, haremos el cierre de la mesa con las conclusiones. Esperemos que sí. El orden de las intervenciones, pues el que figura en el programa. Y el objetivo de la mesa, como digo, pues es difundir las experiencias y sacar las conclusiones fructíferas que ellos han podido obtener. Bueno, sin más, paso a presentar a Victoria. Vamos a estar cambiándonos, porque ayer durante las intervenciones, pues cuando se iban pasando las transparencias, algunos ponentes no tenían controlado si la habían pasado o no, entonces yo me cambio, le daré el sitio a Victoria y ya nos iremos cambiando para que el ponente se ponga aquí y tenga más facilidad. Victoria Sánchez Esteban pues lleva trabajando en evaluación de programas y políticas públicas desde la mitad de la década de los 90, al principio solo de vez en cuando y de manera casi exclusiva a partir del 2003. Ha trabajado en el ámbito nacional, regional y local, tanto en España como en otros países de nuestro entorno, con proyectos europeos, en Rumanía, en Turquía, y cuenta también con amplia experiencia en América Latina. De hecho, su intervención pues versará sobre esa zona. Es licenciada en Psicología y experta universitaria en evaluación de programas y políticas públicas. Además, también es funcionaria de carrera, pero lleva en excedencia del 93, desde que esto la captó, ¿no? Momento desde el cual pues trabaja plenamente en consultoría dedicada al sector público y al tercer sector. En la actualidad es vicepresidenta de la empresa Red 2 Red Consultores, docente del Máster de Evaluación de Programas y Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid, y colabora también en el Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Pues te cedo la palabra y el sitio. Bueno, gracias María José, gracias al Instituto Andaluz de Administraciones Públicas por aceptar esta ponencia, y voy a empezar rápido porque con 15 minutos hay muchas cosas que contar y prefiero no detenerme. Lo primero es ¿por qué esta presentación, ¿no? Pues porque en realidad fue una evaluación que, como dice el título, se puede considerar que fue una evaluación de éxito, luego veremos por qué. Los resultados de la evaluación lo que decían es que la estrategia, este nombre tan largo, Estrategia de Lucha contra la Pobreza Extrema del Gobierno de Costa Rica, Puente al Desarrollo, que era como se llamaba habitualmente, había tenido efectos positivos en la reducción de la pobreza extrema del país, en la primera etapa, que es la que evaluamos, y además también había tenido efectos positivos sobre el sector social gubernamental, que tenía una tradición de trabajar de manera muy fragmentada, cada uno por su lado, y realmente ahí también se vieron elementos de mejora, ¿no? Obviamente, la evaluación también detectó un montón de aspectos en los que la estrategia debía mejorar, pero globalmente considerados los resultados fueron muy positivos. Además, fue valorada muy positivamente por parte también de
de los diferentes sectores que participaron en ellas. Y por eso nos parecía que podía ser una experiencia interesante para compartir, porque lamentablemente no siempre es así, ¿no? Hemos dicho delante y detrás. Perfecto. Vale, la presentación se ha estructurado en estos 6 puntos. Voy a primero describir muy rápidamente en qué consistía esta estrategia, la estrategia Puente al Desarrollo. Luego voy a describir también muy brevemente cómo fue la evaluación. No voy a entrar con lo que fueron las conclusiones, porque eso daría para una ponencia en sí mismo y ahí no voy a entrar, pero sí que voy a ofrecer algunos datos de contexto para que se pueda entender por qué era relevante esta evaluación en ese momento en Costa Rica, ¿no? Luego entro a dar algunas razones por las que creo que fue una experiencia de éxito, factores que lo hicieron posible y, para concluir, las condiciones que favorecen el éxito, no ya en este caso, sino en general en las evaluaciones de programas o políticas públicas. Bueno, pues el punto de partida, como decía, es la estrategia Puente al Desarrollo. Su objetivo era reducir la pobreza extrema garantizando, esto está tomado directamente del documento de formulación, reducir la pobreza extrema garantizando el acceso de la población a la atención articulada, preferente, sostenible e integral de programas y servicios interinstitucionales. Es decir, los servicios sociales y no solo sociales tenían que ponerse de acuerdo para que cuando un beneficiario de esta estrategia acudiera, que lo tengo que contar muy rápido, fuera detectado, por decirlo así, todo el aparato del Gobierno de Costa Rica, los servicios que estaban dentro del programa se pusieran a disposición de estas familias beneficiarias, ¿no? El programa, la estrategia comienza en 2015, lo llamaré programa de formación, pero en realidad era una estrategia, era una política pública. Empezó en 2015, seguía hasta 2018, esto era casi totalmente coincidente con lo que ellos llaman la administración anterior, o sea, con la legislatura que había en aquel momento, que acababa en 2018, y se dividía en 2 periodos de 2 años de atención cada uno. En este periodo se quería atender a 54.600 familias, que es una barbaridad, y dividido en 2 periodos también, ¿no? Entonces, en el primer periodo 27.300 y los segundos 2 años también 27.300. Como decía, la duración del tratamiento, por decirlo así, era durante 2 años. Lo que pasa es que, ya sin entrar a evaluar, se veía que en 2 años tú no solucionas un problema de pobreza extrema, vamos, ni de casualidad, ¿no? Y eso ellos mismos habían sido conscientes de que contaban con ese problema y entonces habían ampliado un poquito, en torno a 6 meses o 1 año en algunos casos, no siempre. Las familias que participaban en Puente al Desarrollo, desde el día 1, recibían unas transferencias que eran 75.000 colones, que vienen a ser aproximadamente 111 euros, que aquí no dan para nada, pero allí dan para bastante más, ¿no? O sea, así que eso sí les cubría como mínimo la canasta básica alimenticia, que se llama allí, con lo cual, de algún modo, esto les garantizaba, pues eso, que no tenían que pensar, según se levantaban de la cama, que era lo que iban a darle de comer a los chiquillos ese día, ¿no? Pero además, ellos se tenían que comprometer en la elaboración de lo que se llamaba un plan familiar, que en teoría elaboraban conjuntamente con una figura de apoyo que ponía el programa y donde había un principio de corresponsabilidad. Es decir, yo voy a recibir una transferencia, pero a cambio yo me responsabilizo de participar en formación, que los niños vayan al cole, hacerme pruebas ginecológicas si soy la madre de familia. Bueno, las beneficiarias eran en un 80 y tantos % mujeres de familias monoparentales, bueno, lo que es el rostro de la pobreza, digamos, eso no debe sorprender. Y entonces, en aquel momento la pobreza extrema, cuando empieza la estrategia, abarcaba a un 6,7% de los hogares según la Encuesta Nacional de Hogares del 2014, que es curioso, porque yo hace poco estuve viendo datos de España y no estamos tan lejos, la verdad, pero bueno, y había sido creciente desde el año 2004, lo cual, sobre todo esto, hacía que fuera un problema de Estado, pues, valorado de manera muy preocupante. Este es el mapa de Costa Rica. Me hubiera gustado más que estuviera con un fondo más bonito, pero no he sido capaz de quitarlo. Y vemos que hay algunos territorios que están puestos de otro color, ¿no? Entonces, esta estrategia concebía la pobreza extrema como un fenómeno multidimensional, es decir, en línea, por ejemplo, con lo que se trabaja en Europa. Se proporcionaba una atención, como decía, interinstitucional y articulada. De esto podría hablar muchísimo rato, me lo salto. De todas maneras, en la ponencia, si se va a hacer pública en algún momento, viene la dirección donde está el informe completo. Si a alguien le interesa leérselo con detalle, está ahí toda la información.
Además, había una filosofía de que había todo un proceso de construcción y consolidación progresiva de la salida de la pobreza extrema, es decir, primero se cubrían necesidades básicas con estas ayudas monetarias, a partir de ahí tenían que desarrollar capacidades para estar como en una posición de mayor fortaleza y, por último, lo que se buscaba, que era un poco naif quizá pensar que en 2 años iba a conseguir eso, era la independencia económica por la vía del empleo. No lo voy a contar, pero uno de los elementos que sí que era más débil era justamente el trabajo en el ámbito del empleo, ¿no? Con lo cual el final se quedaba un poco desdibujado. Y por último se comenzó con los distritos con concentración de la pobreza, que ya digo que son estos que aparecen aquí, que concentraban el 65% de la pobreza extrema del país, con lo cual tenía sentido porque era, bueno, se podía realmente con una intervención no tan amplia atajar o dirigirte a la mayor parte del problema en el país, ¿no? Había una premisa de partida que es importante mencionar, y es que esto no podía suponer un incremento presupuestario, hablando ahora mismo de esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque la situación del país no era muy boyante y entonces era el único modo en el que se podía conseguir. No era tan cierto, porque en realidad se contrató a unas figuras que ahora vamos a mencionar, que eran las personas cogestoras sociales, y que yo las llamo normalmente en femenino porque también eran la mayoría mujeres, que eran las que tenían un papel muy importante dentro de la estrategia, y eran 100 y pico, con lo cual 100 y pico sí que se nota dentro de una institución de un país que es mucho más pequeño que Andalucía, como también decíamos, ¿no? Entonces, este era el único concepto en el que sí se pudo ampliar el gasto, pero ya se encargaron ellos de reducir otros conceptos de gasto para que finalmente hubiera un equilibrio presupuestario y la estrategia no supusiera un incremento. Como decía, lo que sí que hubo un cambio, digamos, de destino de los fondos es en la contratación de las personas cogestoras sociales. Esta foto está sacada de Internet, pero es una cogestora de verdad. Aquí lo raro es que está con un señor con 2 críos varones. Esto era muy poco frecuente, lo normal es que hubiera sido una mujer y los niños ya cada lo que fuera, pero no era tan frecuente el trabajar con varones. Pero bueno, efectivamente esta mujer, si se ve, está trabajando con un documento que es como confeccionaban el plan familiar, ya digo, normalmente en corresponsabilidad. ¿Qué eran las cogestoras sociales? Pues por una parte eran un punto de encuentro entre la familia y la oferta institucional. Es decir, recogían las necesidades, las identificaban, las pasaban a través de un sistema informático a las diferentes instancias que tenían que intervenir y hacían de punto de encuentro. Además, acompañaban a las familias. Una de las cosas que se vio es que no tanto como hubieran querido, porque realmente eran en general gente muy vocacional. Eran asistentes sociales, psicólogas, casi todas, ¿no? Y entonces, bueno, realmente era el trabajo que querían hacer y ellas mismas vivían como que tenían que hacer más de lo que podían, ¿no? Y por otra parte, tenían que velar por la corresponsabilidad de las familias. Es decir, que si decía la señora que se iba a apuntar a un curso de formación profesional, realmente acudiera a ese curso de formación profesional y cumpliera sus compromisos, ¿no? Entonces, la verdad es que era un punto clave en el conjunto de toda la estrategia. Vamos a ver cómo fue la evaluación muy rapidito. Tenía un propósito múltiple de mejora, de aprendizaje, de rendición de cuentas. Duró 7 meses de trabajo muy intenso, pero bueno, en 7 meses se pudo hacer, ya digo, corriendo mucho, pero tampoco era nuestro único proyecto vivo, con lo cual siempre te toca ir como corriendo, ¿qué le vamos a hacer? Por otra parte, la demanda de evaluación estaba estructurada en 10 preguntas que todas ellas versaban sobre resultados e impacto. Afortunadamente, en el año anterior, porque acabó la evaluación en enero de este año y entonces la mayor parte de la evaluación se desarrolló en 2017. En 2016, el BID había financiado una evaluación de procesos de la misma estrategia. Con lo cual, íbamos a evaluar resultados, teníamos la evaluación de procesos y dijimos, bueno, metemos una pregunta más, propusimos sobre el diseño de la intervención y así podemos tener una mirada multidimensional que va a ser mucho más rica. Nos dijeron que sí, con lo cual, efectivamente, ese fue el enfoque que aplicamos a la evaluación y además en la parte de diseño, ya sé que no se lee, pero no es el objetivo que se lea, pero la parte de diseño sí que la abordamos a partir de la teoría del programa con un formato de cadena de resultados, que es el que se muestra aquí, que es poco sofisticado, pero que entendíamos que era el más adecuado para el contexto en el que estábamos, ¿no? Y finalmente, cualitativamente, tuvo pues, un enfoque multimétodo, donde la mayor parte de las preguntas se quería, y esto me lo voy a pasar muy rápido, la mayor parte de las preguntas se quería que tuvieran
varias técnicas, eso sí que se consiguió, y además se quería que todas fueran quanti-quali, eso sí que no fue posible. Por ejemplo, a la hora de analizar los efectos no previstos, pues eso se hubo que analizarlo cualitativamente porque no había manera de detectarlo de otro modo. En temas de sostenibilidad tampoco era fácil, más allá de la parte presupuestaria, el aplicar técnicas cuantitativas, pero en general, en casi todas, había una parte quanti y una parte quali que podías integrar posteriormente. Aquí lo que figura es todas las técnicas que utilizamos, amplias y variadas, y esas son el número de veces que lo pasamos. Pero para la presentación de resultados allá hicimos el cálculo de las personas a las que nos habíamos dirigido y eran casi 400, o sea, con cualitativas, bueno, incluidas las encuestas, que había 2 encuestas online que además tuvieron buena respuesta, que no es lo habitual de las online, sobre todo la que dirigimos a personas cogestoras, contestaron como el 80 y tantos %, o sea, realmente llegamos a tener un error lo suficientemente pequeño como para considerarla representativa, ¿no? Algunos datos de contexto, como decía. Lo primero, el contexto político. Bueno, pues como estaba comentando hace un momento, Puente al Desarrollo era la política estrella del Gobierno de Costa Rica en este momento, ¿no? Que era la primera vez que el Partido de Acción Ciudadana, que es como se llamaba el Gobierno, o sea, el partido en el poder, era la primera vez que gobernaba en el país, con lo cual la política estrella de alguien que es la primera vez que gobierna y que además la evaluación acababa el 31 de enero y en febrero eran las elecciones, pues como que teníamos un montón de ojos mirándonos, como mínimo eso. Es verdad que cuando ya acababa estaban en sombra electoral, que le llamaban ellas, o aquí lo llamamos de otra manera, y ya no podían como andar colocándose medallas, pero bueno, ya se sabían resultados desde diciembre, en fin, bueno, siempre hay ahí un pequeño margen, ¿no? Además, esta estrategia había sido seguida por toda esta gente que hay ahí, que es lo que se llamaba el Consejo Presidencial Social, que era el lugar de coordinación de las políticas sociales del país, que estaba liderado por la vicepresidenta segunda, me parece, que era quien llevaba todas las políticas sociales y quien era quien hacía también, era la cara visible de la estrategia, que estaba muy interesada, lógicamente, en los resultados que se obtuvieran, ¿no? De hecho, dentro del comité de gestión con el que trabajamos estaban Mideplan, que luego diré quién son, y el propio gabinete de la vicepresidencia, ¿no? Con lo cual, pues eso, teníamos la sensación de que teníamos a los políticos aquí subidos en el hombro. Desde el punto de vista de la evaluación en Costa Rica, más allá de lo que cuente Miguel Ángel, si luego va a contar algo sobre esto es un poquito anterior, hubo DEVAL, que es una institución financiada por el gobierno alemán y que se dedica a hacer evaluación de políticas de desarrollo, financia todavía, porque está en la fase 3, un proyecto que se llama FOCEVAL, que es algo así, es un proyecto regional de desarrollo de capacidades. Bueno, sí, ¿en qué se centra? En desarrollo de capacidades en evaluación, en cultura evaluativa y en institucionalización de la evaluación. Han estado tiempo y la contraparte es Mideplan, que es el Ministerio de Desarrollo y Políticas Económicas de Costa Rica, que son los rectores de la función evaluación en Costa Rica. Ellos habían, digamos que como resultado de ese proceso de apoyo, se había definido la Agenda Nacional de Evaluación vinculada al Plan Nacional de Desarrollo de esa legislatura, donde se definían cuáles eran las evaluaciones que se iban a llevar a cabo y que se elegían normalmente por su carácter estratégico y porque también hubiera voluntad por parte de los responsables de la Administración en que aquello se evaluara. Además, se proporcionaban recursos técnicos en forma de capacitaciones, asesoría, recursos financieros para apoyar los presupuestos de algunas evaluaciones y que pudieran tener, digamos, ser atractivas internacionalmente, porque querían que hubiera gente de todas partes. Y, por último, búsqueda de modalidades de evaluación innovadoras, donde hubo algunas experiencias también de bastante interés. Bueno, ¿por qué fue una experiencia de éxito? Pues, en primer lugar, porque los resultados fueron aceptados por las partes. A esto no es ajeno el hecho de que los resultados fueran positivos, lógicamente, ¿no? Además, hubo satisfacción tanto por parte de los responsables políticos como por parte del IMAS, que era el Instituto Mixto de Ayuda Social, que era la entidad pública que llevaba a cabo la estrategia, como por las cogestoras sociales, que aquí están en una presentación,
parte de ellas, como por el propio equipo evaluador y gestor. Aquí están todos los que estábamos implicados. El propio equipo evaluador, estaban los representantes del Ministerio de Planificación, del gabinete, a nivel de ministra, viceministra y luego las personas así más de perfil técnico. Y la satisfacción no solamente fue con los resultados, sino también con el proceso. O sea, todo el mundo quedó contento de cómo habían salido las cosas, ¿no? Además, sus resultados han sido difundidos y esto sería otro de los elementos para considerar que ha sido una evaluación de éxito. Se hicieron varias presentaciones, primero presenciales y luego la última ha sido por Skype en el mes de septiembre, y ya esa ha sido la última de todo. Se ha publicado el informe, ya digo que está la dirección en la ponencia completa, y además se editó un pequeño vídeo que está colgado en YouTube. Tengo que decir que ha debido de tener como 50 visitas, eso también es verdad, porque lo miré, y 5 he debido de ser yo, eso también es cierto. Pero bueno, el caso es que por lo menos la voluntad la han tenido de publicar algo en un medio abierto, ¿no? Y luego porque sus resultados están siendo utilizados. Es verdad que de manera lenta, o sea, el Gobierno nuevo tomó posesión en mayo de este año. Empiezan por definir el Plan Nacional de Desarrollo, con lo cual esto les está llevando unos meses, pero está habiendo avances. Y iba a decir afortunadamente, ha vuelto a ganar el mismo partido, con otra cabeza. Iba a decir afortunadamente porque yo no tengo ninguna implicación política con ellos, pero el otro partido que pasó a segunda vuelta estaba liderado por un evangelista, dicho sin ánimo de, o sea, con todo el respeto, pero que tenía unos planteamientos un poquito de volver 50 años para atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues es una buena noticia para el país, yo creo, por muy mal que lo hagan estos. Bueno, entonces, como decía, se están produciendo avances, pero lentos. Por una parte, se está trabajando en reducir el número de familias atendidas por las personas cogestoras sociales para conseguir una mejor atención. En la fase anterior había 170 familias por persona, eso era inmanejable. Ya. Por otra parte, se ha reforzado la articulación de los servicios con mayor incidencia. Por ejemplo, se vio que era muy importante. Las mujeres pasaban por un taller del INAMU, del Instituto Nacional de la Mujer, pues de empoderamiento, de esto que se ha trabajado, pero es que realmente funcionaba, y funcionaba sobre todo, y ahí no voy a entrar en detalles, pero teníamos unos textos y unas declaraciones cuando trabajábamos en grupos con las mujeres que se te ponían los pelos de punta, o sea, realmente de la poca valoración de sí mismas como ser humano. Entonces era muy importante que eso pasara al principio de la estrategia y se está trabajando en eso. Se está también ajustando el modelo de atención y extensión territorial. La idea es que este sea el modelo que se extienda a todo el país y poco a poco ya se ha ampliado a algunos distritos más. Y por otra parte se está consolidando el modelo institucional con presencia en el organigrama del Ministerio, lo cual tiene elementos positivos y negativos, pero no voy a entrar. Pero hay elementos de riesgo, como no. El primero, el económico. Costa Rica tiene un enorme déficit fiscal, me parece que pone ahí la segunda de toda la región centroamericana, y la deuda pública, esta es la anterior, y la deuda pública no ha dejado de crecer en los últimos años. Y esto es una espada de Damocles para esta intervención y para cualquier otra que parezca que va a costar más dinero, y desde luego si siguen con esto les va a costar más dinero, eso está claro. Luego, no todo el mundo está de acuerdo con esto. Esto supone un cambio de paradigma en el modelo de funcionar los servicios sociales y, bueno, hay resistencia, sobre todo a nivel territorial. Esto es así y a eso también es una dificultad. Y, por otra, el nuevo Gobierno ha decidido eliminar el Consejo Presidencial Social y que el nivel de la coordinación se sitúe en otras instancias donde el liderazgo lo tiene uno de los ministros. Y esto no es lo mismo que si es un vicepresidente, en términos de rango y en términos de que la gente se ponga a hacer lo que les han dicho, ¿no? ¿Qué lo hizo posible? Bueno, por una parte los resultados positivos, pero además hubo factores técnico-metodológicos. Por ejemplo, que la evaluación fue muy sólida, le dio mucha credibilidad, voy a ir muy rápido. Por otra parte, que se pudo alcanzar una comprensión profunda de la estrategia, de su contexto y de los riesgos a los que se enfrentaba. Por una parte, hay un factor que ahora mencionaré, pero el otro es que aplicamos tantas técnicas y tantas cualitativas, aunque cuantitativas, hicimos el típico análisis con contrafactual, evaluación de impacto, efecto neto, con todo lo que tenía que tener, pero además aplicamos una mirada cualitativa amplia. Y eso nos permitió comprender por qué pasaban las cosas, ¿no? Y, por otra parte, porque se disponía de amplias bases de datos de familias participantes y no participantes que tenían el mismo perfil, pero que no habían participado en la primera etapa, lo que permitía aplicar todas estas técnicas. Por otra parte, había factores institucionales. El que Mideplan sea la entidad rectora, recuerdo, el Ministerio de Planificación y Políticas Económicas, quiere decir que ellos no tenían un interés directo en los resultados, sí lo tenían, pero no directos en términos de es mi
estrategia, con lo cual nos dejaban trabajar con más tranquilidad, ¿no? Hubo una intensa colaboración del equipo de gestión que facilitó mucho las cosas, si no, yo creo que hubiera sido mucho más difícil. Hubo una gran facilidad de acceso y disponibilidad por parte de los responsables políticos a los que tuvimos que entrevistar, que fueron muchos. Y hubo colaboración y ausencia de presiones, que era uno de nuestros temores iniciales por aquello de la visibilidad política de la intervención y de lo delicado del momento. Y hay que reconocer que el comportamiento fue fantástico, ¿no? Pero además hubo factores operativos, hubo una gran flexibilidad por parte de todo el mundo, y eso solo es un ejemplo, ¿no? Pero coincidió que hubo una tormenta tropical. Cuando lo oímos desde aquí, lo de que hay una tormenta tropical, yo creo que no nos imaginamos lo que puede llegar a pasar, pero afortunadamente esto era la Interamericana, y entonces el trabajo que teníamos que hacer al otro lado ya lo habíamos hecho, porque claro, esto dio al traste con todos nuestros planes de trabajo de campo, pero lo pudimos reordenar y finalmente hacerlo casi todo. Y otro factor clave es que en el equipo era mixto, era hispano-costarricense. Entonces, sí, yo tenía experiencia en Costa Rica, pero ella conocía su país. Digo que ella, Ailín Bolaños, voy a decir su nombre, porque realmente fue una colaboración muy rica por ambas partes, ¿no? Había más gente de la empresa, de Red to Red, pero el hecho de contar con alguien de allí fue fundamental. Esto ya son las conclusiones. Condiciones para una evaluación de éxito, sea allí o sea aquí, que no siempre están presentes. Que la intervención sea evaluable. Esta es una palabra que ha surgido ya ayer en diferentes momentos, pero es que es sorprendente la cantidad de veces que no lo es. O sea, para empezar, que la estrategia o que la política no está ni siquiera plasmada en ningún sitio, y que si está, lo está en unos términos que no hay manera de agarrar aquello de ningún modo, o que es algo tan etéreo que no sabes muy bien dónde están los límites, ¿no? Bueno, en este caso era evaluable porque además se contaba con información de seguimiento, porque además se contaba con bases de datos de beneficiarios, en fin, era plenamente evaluable. Que la evaluación se dote de recursos suficientes, y no hablo solo de presupuesto, que por supuesto, o sea, no, esto no es que nos sobrara el dinero, pero bueno, se puede hacer un trabajo digno. Pero es que además contamos con 7 meses, que no fue mucho, o sea, pero fue suficiente, porque anda que no hay evaluaciones que tienes que resolver en 3 meses, y en 3 meses casi no te ha dado tiempo ni de enterarte. Claro, yo hablo desde la perspectiva de evaluadores externos, ¿no? Tengo que reconocerlo. Pero es muy difícil que llegue un momento, o sea, que en 3 meses hagas una evaluación suficientemente profunda, por decir así. Que la demanda de evaluación sea realista. Lo de los términos de referencia, ustedes lo sufren desde el otro lado, ¿no? Pero cuando los lees dices, Dios mío de mi vida, pero ¿cómo pretenden hacer en 2 meses, con estos recursos y sin información, todo esto que me están diciendo? A veces es inmanejable. Pero en este caso era realista, y además, cuando propusimos adaptaciones, las aceptaron. Que se respete el trabajo del equipo de evaluación. Yo creo que quien ha trabajado en evaluación sabe que en muchas ocasiones te miran con sospecha. Yo no sé muy bien por qué, yo no sé si por ser una consultora o puede ser, ¿no? Porque yo también sé que la administración pública ha tenido malas experiencias muchas veces con empresas, pero es agotador el tener que estar trabajando no para avanzar, sino para justificar que lo que estás haciendo realmente es lo que tienes que hacer, ¿no? Y por último, importantísimo, que exista un interés real en los resultados que se van a obtener. Hay muchos otros factores, por supuesto que el equipo técnico sepa lo que está haciendo, en fin, cosas de estas, pero bueno, yo diría que estos son los que muchas veces se echan en falta, no todos, porque si se dan todos entonces vas muy mal, y muchas veces falta alguno, y con todo y con eso consigue resultados presentables, ¿no? Pero cuando están todos, pues las posibilidades de éxito son mucho mayores. Y nada más, muchas gracias, perdón por pasarme un poquito. Sí, espero. Y pasamos sin más dilación a la siguiente intervención. Antonio Feria Moreno, que es pedagogo, funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, con 34 años de servicio. Ha ocupado puestos vinculados con la formación y la evaluación en diferentes consejerías andaluzas, encontrándose actualmente en la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación. Entre sus publicaciones es autor del Manual de Elaboración de Planes Estratégicos de Políticas Públicas de la Junta de Andalucía, editado por el IAP, que lo tenemos en la mesa para los intervinientes, y forma parte también del grupo de personas colaboradoras en evaluación de políticas públicas del IAP. Y él pues nos va a contar la experiencia en evaluación en la Consejería de Educación. Buenos días. Yo pretendía hacer quizás una comunicación atípica en el sentido
de que si esta mesa se titula ¿Qué funciona en políticas públicas?, quería presentaros una comunicación con una experiencia de evaluación en el cual os relate qué elementos han funcionado en una política pública, qué evaluación se ha hecho de esa misma política pública, con qué resultado, y finalmente deciros que la política pública se ha quitado. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar un poquito de qué funciona, qué no funciona, incluso funcionando, cuáles son los problemas que tiene para continuar muchas políticas públicas. Cuando avanzamos en un modelo de entender qué es necesario para que la política pública comience a funcionar, hay 3 elementos clave. Sentido común de las personas que son responsables. Más allá de las personas técnicas, de aquellas personas que estamos trabajando técnicamente en los planes y programas, si su diseño previo no está fundamentado en un criterio lógico, objetivo, que las personas que tienen esa responsabilidad tengan claro de qué va esa política pública, difícilmente las personas técnicas vamos a conseguir modificar ningún aspecto de la realidad, ni mucho menos. Entonces, un elemento básico es las personas responsables, su sentido común. Un segundo elemento, las personas destinatarias. El plan funcionará si estamos realmente atendiendo las necesidades de la población diana. Si estamos atendiendo otras necesidades que a lo mejor son muy importantes para personal político, personal responsable, personal técnico, que en un momento dado queramos y pensemos de que es maravilloso actuar en tal acción, que vamos a conseguir muchísimos buenos resultados, pero a la población no le llega, la sociedad no se ve reflejada en esa política pública, tampoco va a funcionar. Tenemos el elemento responsable, elemento personas destinatarias. Tercer elemento clave, el diseño. Si no hay un buen diseño planificado de la política pública, difícilmente vamos a conseguir obtener buenos resultados. Y cuando me refiero a diseño, es conocer la situación de partida, la realidad en la cual estamos inmersos, saber cuáles son los problemas, necesidades y retos de esa situación de partida sobre la cual vamos a actuar, conocer a través de ella qué objetivos pretendemos para alcanzar la situación esperada y durante todo el proceso, desde el principio hasta el final, evaluar qué es lo que estamos diseñando, qué es lo que queremos implementar y qué impacto esperamos que puedan tener. Entonces, esos 3 elementos, responsable, personal destinatario y diseño de la planificación, son las 3 patas de un banco para que funcione esa política pública. Pero, dicho esto, a veces no sabemos qué funciona una política pública porque se nos cae el sistema y no sabemos por qué. Situación. Imaginaros un programa que se reparte dinero. Sí, se da dinero, no se quita. En la administración pública quitamos mucho dinero. En este caso, vamos a dar dinero. 7.000 euros por persona. Suficiente, ¿no? Un programa muy bien diseñado, con buenos elementos, 170 páginas del BOJA, 80 páginas de ella de indicadores, en fin, potente, que actuaba sobre cuestiones que realmente son de gran interés, como es la educación de los hijos e hijas de la familia. Y a pesar de eso, va y resulta que tiene un enfrentamiento sindical. No se acepta desde la parte de los sindicatos, que tiene un enfrentamiento presupuestario interno, es decir, gastamos mucho dinero. Y al final, todo esto nos lleva a que el programa se suspende y el último pago que se va a realizar va a ser el mes de marzo del año que viene y se acabó. Dicho lo cual, creo que tengo que explicar un poquito de qué va este programa. El programa se llama Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares. Surge porque en el año, estamos hablando del curso 2007-2008 cuando se inicia, y surge porque en aquella época el PISA nos había dado un varapalo, habíamos salido fatal. También, por otro lado, había una necesidad de dar respuesta a un resultado de una evaluación de diagnóstico
acordaros, estamos hablando en el 2006, la LOE, la Ley de Ordenación Educativa, establecía lo que era la evaluación censal a todo el alumnado, no solamente a una muestra, sino censal a todo el alumnado. Se hacía una evaluación de diagnóstico y daban unos resultados en competencia bastante bajos. En definitiva, estábamos en una situación en la cual había que mejorar el sistema educativo, había que mejorar los rendimientos. Se actuó en aquel momento por varios frentes, se hicieron varias planificaciones, la Consejería de Educación actuó estupendamente, hizo un diseño de actuación bastante completo y una de las patas de ese diseño era un programa en el cual se incentivara al profesorado. Igual que había intervenciones directamente de la inspección con los centros para elaborar planes de mejora, u otro a través de los centros de profesorado, para formación del profesorado y demás, uno de los elementos que se valoró entonces fue gastarse dinero. Es decir, vamos a pagar al profesorado y de esta manera lo tendremos en situación de que van a estar más dispuestos a realizar el programa que nosotros le vamos a presentar, porque era un programa bastante complejo, bastante difícil, tenía muchos elementos no comprensivos, tenía que poner en juego determinadas capacidades del profesorado, que era un ítem más, un añadido que había que compensar mediante una incentivación, ¿vale? Se incentivaba, el programa duraba para cada centro cuatro años. El primer año, 600 euros, el segundo, 1.200, tercero, 1.800 y el último, 3.400. En total, 7.000 euros que el profesorado ganaba. Se valoraba el rendimiento en 4 dimensiones: rendimiento académico, clima convivencia, participación de los centros e implicación de la familia. Entonces era un mosaico amplio en donde también era de interés. Y se realizaban una serie de objetivos que tenían en cuenta los distintos centros, porque cada centro, como veis, había una casilla donde tenían que poner cuál era el peso que el centro le daba a cada uno de los indicadores, de tal manera que el centro construía sus propios objetivos con sus propios indicadores. En base a eso, se apuntaron 73.000 personas de 100.000 posibles, 2.200 centros de 3.500 posibles, pero de una manera muy desigual. Mientras que en primaria se alcanzó cerca del 75% de participación, en secundaria no se llegó al 25%. El profesorado de secundaria no quiso participar en su mayoría. De ahí vienen las demandas sindicales, de ahí vienen las críticas, no sabemos si es falta de cultura, no sabemos si es que no querían ser evaluados, no sabemos nada. Simplemente sabemos que no quisieron participar en un programa voluntario. Visto eso, en el curso 11-12 se tomó la decisión de hacer una evaluación para ver si ese programa continuaba o se eliminaba. Se hizo la evaluación y, para ser muy sintético y no ampliar, primero dos ámbitos. Uno, la GAEBE, la Agencia de Andaluza de Evaluación Educativa, hizo una evaluación interna con los datos de los propios centros a lo largo del programa. No había efecto comparativo, simplemente dentro del propio centro. Los datos de la GAEBE, que lo veis en el lado izquierdo de la transparencia, veis que tiene unos resultados muy positivos, todos los centros mejoran, todos los centros alcanzan resultados óptimos, pero había un elemento que yo entonces estaba en la Dirección General de Ordenación Educativa, que era la que organizaba el programa, había un elemento que no sabíamos con los datos de la GAEBE, que es la comparación externa, es decir, ¿qué pasaba de esos centros comparado con otros centros que no hubieran estado participando en el programa? Porque, claro, con lo del contrafactual famoso, si resulta que todos los centros han mejorado y los nuestros también, pues no sabemos qué han mejorado o no han mejorado. Con lo cual hacemos una investigación directa con un proceso de evaluación en el cual cogemos dos elementos. Un elemento, coger los indicadores que hemos visto antes, los indicadores de los centros que sí participaban en el programa y aplicárselos a los centros que no participaban en el programa. El resultado lo tenéis ahí a la derecha, solo como un ejemplo. Se hizo, bueno, son muchísimos más datos los que hay, no voy a aburriros. Simplemente los centros del programa estaban muy por encima de los centros que no participaron en el programa, con los mismos indicadores, indicadores de alcanzar un 10% de éxito escolar o de promoción o de etcétera, ¿no? Y la segunda elemento que se utilizó ya no solo era el comparativo entre los que sí participaban con los que no participaban, sino una comparación más, que era
utilizar las pruebas de evaluación de diagnóstico que os comentaban antes, que eran censales, todo el alumnado de Andalucía, todo participaba, con lo cual, qué mejor instrumento que ese para valorar qué centro, comparando los centros del programa con los centros que no participaron en el programa, la comparación era que, porque la prueba de evaluación diagnóstica lo que evaluaba era competencia. Entonces, ya no son los indicadores del programa, sino los indicadores que estaban funcionando eran los de competencia. Entonces, ¿en qué competencia los centros del programa estaban por encima o por debajo que el resto de los centros? Se hizo el estudio, se hizo la evaluación, tampoco para aburriros, solo os he puesto 3 transparencias. La primera, la grande, es la general, es decir, en todas las competencias, la línea azul es la línea de los centros del programa. Os recuerdo que empezó en el 2007-2008. Empezó incluso por debajo de la media de los centros. Y cuando empieza la intervención, 7-8, 8-9 y a partir del 9-10, da un subidón. Fue una sorpresa, un subidón me dio a mí cuando hice los datos y me encontré con estos datos. Y fue un subidón de que los datos eran buenísimos, habíamos logrado incluso alcanzar y superar al resto de los centros y mejorar bastante. Bueno, las puntuaciones, la base es la línea de 500, la que usa PISA, ¿no? O sea, la media es 500, puntuación 500 y sobre esa media se trabaja, de tal manera que no me vale que un centro valore más alto y otro centro más bajo con criterios distintos para la misma prueba. Nos da igual porque al tener el indicador 500 hemos hecho tabla rasa y a partir de ahí hacemos la comparación. Bien, pues vamos a las conclusiones. Funciona bien, nos da buenos resultados en todas las materias, en todos los indicadores, en todas las cuestiones. El profesorado se sintió atacado, no se evaluaba profesorado, se evaluaba centro. Esto es importante que quede claro. Lo que se estaba evaluando era a los centros, no al profesorado. Ningún profe individual recibió ningún tipo de evaluación suya. Es más, lo único que se le preguntaba era sobre su opinión o sobre su estimación respecto a determinada historia, pero nunca sobre su trabajo. Entonces, no se evaluaba profesorado, se evaluaba centro. A pesar de eso, hubo una oposición bastante importante, sobre todo en secundaria, de cara al programa. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? No lo sabemos. Habría que hacer una investigación potente para saber qué. Conclusiones del programa. Hubo una influencia positiva en cuanto a los centros que participaron, se sintieron bien. O sea, conforme fueron participando centros, fueron incorporándose y fue importante esa participación. Hay una incongruencia que os comentaba antes, se evalúa centro pero se paga profe. El equipo técnico desde el principio dijimos, si evalúa centros, paga centro. Si evalúa profe, paga profe. Pero no me mezcle, porque así es injusto de que hay profes que trabajan mucho en centros que son malillos y terminan peor, y centros que son magníficos, valorados y se paga un dineral y resulta que hay profes que no hacen nada. Entonces, si se paga centro, se evalúa centro. Si se evalúa profe, se paga profe. Es otro criterio. Mucha complejidad del programa, no voy a entrar en eso porque era horrible. Yo creo que todavía no se han enterado mucho porque le hemos pagado. Preguntarlo por ahí que no lo saben. Los resultados de la evaluación estaban muy influenciados en aquel momento porque os dije que eran varias actuaciones que fuimos a la vez. Entonces sí influía que muchas actuaciones a la vez daba como resultado que la media general de todos los centros educativos iba mejorando. Los resultados positivos de la evaluación permitió la continuidad del programa. Estoy diciendo que esta evaluación se hizo en el 11-12 y se mantuvo sin problema hasta el 15-16 o por ahí, que fue cuando hizo Cataplasma. Y ahora termino diciendo por qué. ¿Cuáles son los problemas? Que en el curso 15-16 hubo que pagar 100 millones de euros. ¿Por qué? Porque las evaluaciones que se iban haciendo, ya he dicho que estaba condicionado al porcentaje de logro, se pagaba. Se empezó con un 56% de logro de objetivos, se pagó un 56%, muy bien. El segundo año creo que fue un 54%. Pero a partir del tercer año, de la tercera promoción, estaba en el 62,69, al siguiente 65,22, al siguiente 67,64. Fue mejorando tanto que el programa ha muerto de éxito. Presupuestariamente era inviable, uno de los elementos que tú estabas comentando antes. Si no había realismo ni apoyo presupuestario, es difícil que los programas tengan futuro. Con lo cual, y para terminar ya como última idea, lo que funciona en educación, lo que funciona en políticas públicas es tener claro la finalidad perseguida, conocer profundamente la situación de partida, planificar las actuaciones, valorar mediante indicios las consecuencias de los objetivos planificados. Todo ello, es decir, planificar y evaluar.
aquí yo creo que es consenso y lo tenemos todo claro. Pero cuando bajamos a la realidad vemos que hay problemas de cultura evaluadores. Entonces, ¿cómo podemos obtener buenos resultados en políticas públicas si no existe una cultura evaluadora? Y si las personas responsables no se lo creen, o incluso si las personas evaluadas, como fue en este caso, tampoco querían. Entonces, en educación hay una máxima que todos los profes y las profes lo saben, que es que antes de empezar a enseñar tiene que poner al alumno en situación de aprendizaje, si no, no puede hacer nada. Con lo cual, la única manera que en políticas públicas podamos hacer algo es poner en situación de aprendizaje a la sociedad y a los políticos, que es generando cultura evaluadora. Y evaluar solo se aprende evaluando. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Ahora tomará la palabra Julio César Tejedor Bielsa. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, catedrático de Universidad acreditado de Derecho Administrativo desde mediados de 2015. Actualmente ocupa plaza de profesor titular de la Universidad de Zaragoza, en la que ha impartido docencia desde el 92. Es autor de 7 monografías sobre derecho urbanístico, contratación pública, vivienda y Estado autonómico, entre otros temas, de más de 80 publicaciones científicas y coordinador de 3 volúmenes colectivos sobre la última reforma bancaria, sobre regeneración urbana y sobre la corrupción en España. Ha participado en 13 proyectos de investigación competitivos sobre rehabilitación, medio ambiente, urbanismo, vivienda. Ha desarrollado una intensa actividad profesional de transferencia de investigación y ha redactado numerosos anteproyectos normativos. Fue director general de Vivienda y Rehabilitación en 2003-2005, 2009-2011 y director general de Urbanismo 2005-2007. Actualmente, y desde 2015, presta servicios como secretario general técnico de la Presidencia en el Gobierno de Aragón, del cual es secretario de acta, asistiendo también al secretario del Gobierno. Toma la palabra. Gracias. Gracias en primer lugar al Instituto por aceptar la presentación de la experiencia que hemos tenido en el Gobierno de Aragón, en la Secretaría General Técnica del Gobierno de Aragón, para poner en marcha el sistema de evaluación y seguimiento del Plan de Gobierno en Aragón. Y bueno, sin más preámbulo, para tratar de ajustarme como los compañeros de mesa al tiempo que nos han dado, pues entraré directamente en mi ponencia, que he preparado junto a la persona que ha colaborado conmigo en la Secretaría, Miguel Ángel Gil, que nos acompaña también hoy aquí. Bien, la verdad es que la puesta en marcha del Plan de Gobierno en Aragón y del sistema de seguimiento del Plan de Gobierno de Aragón ha sido un proceso tremendamente dinámico, que parte de, como suele ocurrir con estas cosas, de la nada absoluta. O en este caso, más que de la nada absoluta, pues de algo muy típico en determinadas leyes de factura moderna, como las de transparencia y participación, que suelen ser aprobadas al final de la legislatura para que las aplique el siguiente. Bueno, cuando empezamos esta legislatura, que no es una legislatura fácil, en el Gobierno de Aragón pues, se toma la decisión de poner en marcha unas nuevas políticas de buen gobierno e integridad, unas nuevas políticas que desde el punto de vista que nos ocupa aquí han de plasmarse necesariamente en la implantación de un entorno de máxima transparencia de la acción de gobierno y la utilización de ese entorno de máxima transparencia de la acción de gobierno como un instrumento para lograr una efectiva rendición de cuentas ante los ciudadanos y ante otros grupos políticos que están llamados a controlar la acción de gobierno. Por tanto, ese es el contexto de la herramienta del plan de gobierno. Es decir, queremos autoevaluarnos en un primer momento para que nos evalúen en un segundo momento, obviamente en un plano distinto al más estricto de la evaluación de políticas públicas, porque aquí estamos hablando de una autoevaluación de la labor de gobierno, que en parte es labor administrativa, en parte es labor política, y luego de una evaluación externa por parte del Parlamento y por parte de los ciudadanos. Se trata un poco de sistematizar eso a lo que se alude tantas veces, que es el compromiso de los gobiernos con los ciudadanos, que ahora hemos conseguido plasmar en objetivos estratégicos, en acciones concretas, en un sistema de indicadores, en una evaluación de grado de cumplimiento muy detallada y que trata de favorecer pues un poco la reconexión de la ciudadanía
con las instituciones. Esos son, de alguna manera los objetivos generales de la regulación y del sistema de evaluación y seguimiento del plan de gobierno. Aunque hay más cosas detrás, como ahora trataré de explicar. Partimos de una norma, como decía, una norma aprobada al final de la legislatura anterior, que exige la elaboración, aprobación, publicación y seguimiento de un plan de gobierno y que se pone en marcha ya en esta legislatura con un primer plan de gobierno que, como suele ocurrir en estas cosas, pues en un primer momento se prepara con la mejor voluntad posible, partiendo de los programas electorales de los partidos coaligados, partiendo de los acuerdos de investidura, partiendo de un análisis y la sistematización de los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón y que al final acaba en una serie de Excels pues vamos a decir difícilmente manejables, que fueron las que nos llevaron a la reflexión de que esto hay que arreglarlo de alguna manera, que esto hay que organizarlo de alguna manera para que sirva de algo. En ese sistema, en esa ley, además, se establece la necesidad de revisiones anuales en el primer cuatrimestre de cada año del grado de ejecución del plan de gobierno, evaluando las diferentes medidas, el grado de cumplimiento y cómo está evolucionando. Bueno, ahí surge una reflexión cuando hacemos la primera evaluación y decimos, bueno, ¿y si esto lo hacemos en directo? ¿Y si esto lo hacemos live? Es decir, si conseguimos que cada día la cosa vaya cambiando y cada día, cada departamento, cada unidad se vaya autoevaluando a sí misma para ver qué ha hecho y además para que diga qué es lo que ha hecho en relación con cada uno de los objetivos. Y ahí surge esa reflexión. Como decía, sobre la base de una normativa muy somera, lo cual en el mare magnum normativo, ¿verdad?, en este universo sobreregulatorio que nos abruma en España, no en otros países europeos, y esto tiene costes competitivos, lo digo siempre, pues solo tenemos un modesto articulito de la Ley de Transparencia que se refiere al plan de gobierno. No hace falta mucho más para construir cuando hay voluntad de construir. Decía antes, cuando comentábamos un poco los objetivos generales de la ponencia, que uno de los indicadores del éxito es que ya están diciendo que hay que regularlo más, lo cual pues provocará problemas y hará que el sistema y la herramienta funcione de manera menos eficiente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos dice la ley. En los primeros 6 meses de cada legislatura, con contenido abierto, estructurado con objetivos estratégicos, actividades y medios necesarios, evaluación de costes económicos, estimación temporal de cumplimiento, responsables y sistema de indicadores de cumplimiento. Y sobre esto construimos la herramienta. ¿Cómo evoluciona nuestra forma de acercarnos al plan de gobierno en esos primeros meses de esta legislatura? Pues primero vemos lo que es, analizamos qué es lo que tenemos que hacer y se construye dinámicamente pues con esas Excel, con ese trabajo previo de los departamentos y partimos de una realidad en la que no se publica nada, en la que lo único que conocían los ciudadanos eran los programas electorales y a lo sumo pues unos acuerdos de investidura pues que bueno, eran más o menos detallados, más o menos sistemáticos, más o menos claro, pero usualmente estaban poco conectados con políticas públicas concretas, es decir, eran en muchas ocasiones grandes declaraciones programáticas que no descendían a la realidad del día a día de la administración. Lo que hicimos el primer año fue una publicación estática, esas Excel volcadas a PDF que se podían consultar de una manera más o menos accesible, pero luego empezamos a publicar ya con algún dinamismo pues tratando de volcar esos datos a un sistema más amable, a un entorno web más amable. Y ahora estamos ya en un escenario de publicación dinámica. Es decir, un escenario en el cual cada día las cosas van cambiando, cada día se van incorporando indicadores, se van incorporando objetivos, se van incorporando novedades en tiempo real, en abierto y de manera permanente. Esto se basa en una herramienta informática, que lo que nos permite es superar esa tabla estática y que nos ha proporcionado muchas ventajas, porque a partir de ahí empezamos a incorporar utilidades al sistema. Es decir, lo que nace con el propósito de explicar lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cómo se está haciendo según va avanzando el cumplimiento del plan de gobierno, pues luego nos permite incorporar utilidades adicionales. Desde luego, la actualización de los datos, que ya no es anual como nos marca la Ley de Transparencia, que ha quedado superada, eso era un mínimo, nosotros ya no lo hacemos los 4 primeros meses de cada año, lo estamos haciendo permanentemente durante todo el año, más allá del mínimo de la normativa de transparencia. Hemos incorporado un sistema de validación y control que permite que el plan de gobierno, la gestión del plan de gobierno, se base en un cuadro de mando que controla la presidencia del gobierno directamente y que es la que recibe
los inputs de cada uno de los departamentos en relación con cada una de las acciones, explicando qué han hecho y cómo han cumplido lo que estaba recogido en el plan de gobierno y si están dentro o no están dentro de la temporalización, y que permite además a la presidencia objetar, aceptar o no lo que el departamento le está proponiendo como cumplimiento de cada una de las líneas de acción del plan de gobierno y, en su caso, decirle por dónde tiene que ir si no está de acuerdo con lo que el departamento está haciendo, antes de validar esa medida. Es un sistema usable, pues porque facilita una interacción muy ágil entre los departamentos y la presidencia y los administradores, los que gestionan el sistema de información, y es un sistema también que permite una explotación pues masiva de los datos y una difusión con un grado de detalle muy elevado, y a posteriori, con el transcurso del tiempo, pues evaluar la acción de gobierno desde múltiples puntos de vista. Ahora, algo que hasta ahora pues difícilmente podíamos hacer. La herramienta explica lo que hacemos cada día, pero también explica, rendición de cuentas, lo que queda por hacer. De hecho, yo suelo enseñar estas cosas que enseguida empiezan, cuando entran en el debate político, el primer titular del medio de comunicación, de un gran medio de comunicación en Aragón, que dice: Lambán aún no ha iniciado el 24% de su plan de gobierno a 9 meses de las elecciones. Aún no ha iniciado el 24%, que además es una verdad a medias, porque no es que no hubiera iniciado el 24%, no había iniciado mucho menos. Lo que pasa es que ahora explicaré cómo medimos el grado de cumplimiento. Pero siempre en esa dimensión negativa, es decir, aún no ha iniciado. Pero bueno, ese era uno de los propósitos del plan de gobierno. La ciudadanía leerá eso y lo leerá como considere que debe leerlo. Pero lo que es importante es que la información es transparente y que además en ese iniciado o no iniciado se sabe qué ha hecho y qué no ha hecho, porque la herramienta nos lo está diciendo y es accesible para cualquier ciudadano. Abrimos de par en par la gestión y la abrimos a través de la página que utilizamos pues, para enseñar al ciudadano lo que hacemos, que es la página de transparencia del Gobierno de Aragón, en la que aparece el plan de gobierno, en la que se presenta cuáles son los objetivos y cuál es la regulación básica de ese plan de gobierno y cuál es el plan de gobierno inicial que tenemos aquí, ese plan de gobierno estático de las Excel que suelo decir yo. Y a partir de ahí se pueden ir consultando las líneas de acción, los objetivos estratégicos de cada uno de los departamentos, lo cual produce un efecto que produce, como no, competencia entre departamentos. Es decir, es un estímulo para que cada departamento se vaya evaluando permanentemente su acción política para ver en qué está fallando y por qué, en su caso, otros departamentos están logrando un cumplimiento de objetivos más elevado del que está consiguiendo ese departamento. Pensemos una cosa, no se trata de que el departamento vea esto y diga, pues ahora valido esto y ya les gana a los otros. No, es que se lo tiene que aceptar la presidencia. Y la presidencia, que juega a responsabilidad política, porque al final todo acaba revirtiendo ahí, no va a validar cualquier cosa, con lo cual esa interactuación y esa competencia entre departamentos pues puede producir efectos positivos a la hora de acelerar la acción de gobierno. Bueno, al entrar en la primera página del plan se ve esta tabla con el grado de cumplimiento de los departamentos y el grado de avance de la legislatura, y a partir de ahí podemos entrar en cada uno de los departamentos. Las líneas de trabajo de cada departamento dentro del plan de gobierno se estructuran sobre la base de objetivos estratégicos, dentro de los cuales se pueden analizar las diferentes acciones que integran cada uno de esos objetivos estratégicos. Por ejemplo, en el Departamento de Sanidad, la promoción de la cercanía entre el sistema de salud y los ciudadanos, que luego se concreta, entre otras líneas de acción, en una que desarrolla la Dirección General de Derechos de Garantías y Usuarios, con personal propio, con un contrato de servicios, el Salud Informa, con una dotación de 3 millones de euros anuales aproximadamente, y con una acción que es una acción de legislatura 2015-2019 y que, por tanto, solo se completará a final de legislatura. Y esto lo digo, está iniciada, pero no está concluida. Y lo digo por lo que luego se verá a la hora de evaluar ese porcentaje y ese 24% o no 24% de iniciado o no iniciado. Claro, lo importante es que en esas líneas, en cada una de esas líneas se desarrolla los indicadores de seguimiento y se establecen cuáles son las acciones concretas que plasman esa línea de trabajo del Gobierno, de manera que además resulten accesibles al ciudadano, es decir, que no tenga que buscar.
que directamente sobre la base de esa información se le proporcione información presupuestaria, contractual, la información accesible vía web, para que pueda ver lo que se está haciendo, lo que se ha hecho en la legislatura en ese ámbito de trabajo. Otro ejemplo, en el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, fomento de gobierno abierto, objetivo estratégico, línea de trabajo, participación ciudadana, transparencia, cooperación y voluntariado, con personal propio, medios propios, y temporalidad a 2018. Y ahí aparecen pues, las líneas de acción, mejora del vídeo de la web del Consejo de Transparencia de Aragón, incorporación de un buscador temático de resoluciones, número de resoluciones emitidas y otros, por ejemplo, mejora de gestión de derecho de acceso, pues con otra serie de indicadores en los que se van detallando con los enlaces correspondientes cuáles han sido las líneas de trabajo durante la legislatura. Al final se trata de decirle al ciudadano, oiga, la propuesta que nosotros hacíamos era esta, una propuesta que arranca en la legislatura, compruebe usted lo que hemos estado haciendo, ¿no? Para ver si efectivamente, sobre la base de nuestra autoevaluación y de los indicadores de cumplimiento que nosotros le ofrecemos, si considera que hemos cumplido o no. Esto está ya superado, precisamente porque es dinámico. Aquí venía lo de falta del 24% por este índice global de cumplimiento. No ha iniciado el 24% a 9 meses del final de la legislatura. Esto no es real, ¿por qué? Porque esto es una estimación. Es decir, partimos de la legislatura y el criterio que utilizamos es que cuando un objetivo está cumplido se evalúa, se computa al 100% en grado de cumplimiento, perdón, cuando una acción dentro de un objetivo estratégico está cumplida, se evalúa al 100%, cuando está iniciada y no concluida, donde hay una tremenda diversidad, se evalúa al 50%, porque, por ejemplo, aquellas que son 2015-2019, prácticamente podríamos considerar que están al 80%, pero se mantiene la evaluación al 50% hasta el cierre de la legislatura, otras estarán en un grado de cumplimiento menor, y las no iniciadas en realidad serían estas, las rojas, que son las que finalmente habrá que explicar, en el caso de que finalmente no se inicien o no se puedan ejecutar, por qué no se han iniciado o no se han podido ejecutar, porque se trata de explicar no solo lo que hacemos, sino lo que no hacemos, y esa será la tarea de final de legislatura. A día de hoy, el sistema está accesible en este enlace que tendrán en la ponencia, por ejemplo, para que se vea, esto es de hace 1 mes y medio aproximadamente, o 2 meses, pues a día de hoy estaríamos 81% de legislatura transcurrida, a 80% en índice global de cumplimiento, 62% de objetivos estratégicos cumplidos al 100% y 36% que estarían en desarrollo, con lo cual el marginal de los no iniciados sería mucho menor. Conclusiones, por la experiencia que hemos tenido durante esta legislatura, durante en realidad este año y pico, 2 años que tenemos en funcionamiento la herramienta de control, fundamentalmente que los miedos iniciales han desaparecido, es decir, que enseñar lo que se hace no parece ser negativo, al revés, es evaluado positivamente, aunque genere debate político también a la contra, como no. Pero no es negativo, es decir, no hay que tener miedo a la transparencia, tampoco desde este punto de vista, que es quizá el punto de vista en el que más hay un contacto más directo entre lo político, entre lo administrativo y lo político. No hay que tener miedo a la transparencia y no hay que tener miedo a la rendición de cuentas. Es decir, al final, el mostrar toda esta información lo que permite es que, más allá de debates políticos más o menos agrios, sean los ciudadanos los que directamente pueden comprobar in situ, sobre datos reales, lo que se ha hecho y lo que no, y cómo se ha hecho y cómo no se ha hecho cómo no se ha desarrollado cada una de las acciones. Es un instrumento que, además de incorporar un cuadro de mando que refuerza la capacidad directiva de la presidencia del Gobierno, lo cual yo creo que es muy positivo porque contribuye a estructurar la acción de Gobierno, a sistematizarla, genera una cierta competencia en positivo entre los departamentos a la hora de desarrollar sus acciones, y proporciona muchísima información que de otro modo estaba bastante desestructurada. En definitiva, bueno, es un sistema de autoevaluación con un componente político muy importante, pero que yo creo que alcanza al desarrollo de políticas, de policies, que es muy positivo en este momento y que favorece además la reconexión, algo que nos ha preocupado mucho, al menos en Aragón durante esta legislatura, la reconexión de los ciudadanos con las instituciones. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Julio, por la intervención. Y ahora tomará la palabra Miguel Ángel Lombardo,
nació en Puerto Llano, en Ciudad Real. Él es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, experto en evaluación de políticas, programas y proyectos. Ha sido asesor de gobernabilidad de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 2006-2008. Ha sido asesor de gobernabilidad también en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2008-2010. Ha sido profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido consultor en agencias de cooperación internacional como la ECID, organismos multilaterales como la Unión Europea y Naciones Unidas. Y actualmente trabaja para la FIAP en la iniciativa que nos va a trasladar. Tiene tu turno, Miguel. Muchas gracias. Lo primero que quiero es agradecer a la Consejería de Hacienda y al Instituto Andaluz de Administración Pública por la invitación amable. Ya es la segunda vez que me invitan a participar en este tipo de actividades de evaluación en Andalucía, y la verdad es que es un placer porque, bueno, pues eso, ¿no? Vemos que en muchos países del mundo hay mucha evaluación. Vemos que en España antes contábamos con la agencia de evaluación a nivel estatal, pero ahora ya no tenemos ese instrumento. Afortunadamente las comunidades autónomas sí que hay mucha evaluación y lo estamos viendo, ¿no? Yo lo que quería era dar una idea sobre lo que significaba brevemente, porque quiero que, bueno, hay muchas cosas que han surgido, temas muy interesantes para poder discutir y comentar con el público. Voy a ver si puedo en 10 minutos dar una idea de algunas cosas que me parecen relevantes en este nuevo paradigma en cuanto a lo que significa el modelo de desarrollo que supone el cambio digamos, pues sí, el cambio de paradigma en cuanto al desarrollo relacionado con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que significa eso frente a lo anterior, que eran los Objetivos del Milenio, ¿no? Que eran como mucho más, como que más ¿cómo le llamaba yo esto? Que incrementalista, ¿no? Es decir, o sea, los objetivos de desarrollo del milenio estaban planteados en decir, consigamos el 20% el 15% de. En el caso de los objetivos de desarrollo sostenible ya hay una visión un poco más integral, más de otro tipo, ¿no? De otro calado, ¿no? Y entonces, ¿esto qué significa para la evaluación? ¿Qué reto implica desde el punto de vista de la evaluación? Que yo creo que es una cuestión súper interesante porque nos sitúa en el ámbito de que podemos hacer cosas ya en la que la evaluación tiene muchísimo más sentido de lo que tenía antes, ¿no? Para mí los ODS y para todos suponen un cambio en el encuadre de los problemas de desarrollo. Estamos hablando de temas de interdependencia, cuestiones de integralidad, cuestiones que tocan las relaciones de poder, por poner algunos ejemplos. Cuando nosotros trabajamos en Guatemala, nosotros vimos con una de las organizaciones, hace ya 20 años estoy hablando, con una de las organizaciones de mujeres con las que trabajamos, que venían de las zonas de la costa de la frontera con México, eran refugiadas durante el conflicto en Guatemala. Ellas nos decían siempre que la clave del retorno hacia Guatemala y hacia la reinserción y digamos, ¿no? O sea, retomar su vida, fue el hecho de que tenían una organización en las zonas de México, en el sur, en aquella época cuando estaban en el refugio, tenían una organización. Entonces decían, para nosotras la clave era la organización. Cuando llegaron a Guatemala, en las zonas de la costa sur, para ellas, estoy hablando de hace 20 años, 18 tal vez, la clave era la propiedad de la tierra. Es decir, las demandas eran conseguir autonomía económica. A partir de ahí también trabajaron en torno a temas relacionados con la autonomía política, la participación política. A partir de ahí trabajaban en temas relacionados con la violencia, ¿no? Es decir, o sea, todos los temas empezaron a integrarse y venían de un eje central, que era el hecho de tener una organización. Si los ODS, tal y como están formulados en este momento, plantean el objetivo 5, lograr la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres y niñas, cuando desagregan esos objetivos ya sí que empieza a vislumbrarse ese tipo de integralidad que era la que, por ejemplo, manejaba Madre Tierra hace 20 años y que les ha dado tan buenos resultados como para poder situarse a niveles de incidencia política en las agendas de equidad y en las agendas de igualdad para la mujer en Guatemala. Estoy hablando de que trabajaban y se trabaja discriminación y mejora de marcos legales, o sea, lo que nos importa es lo que aparezca en la ley y en la norma, no el hecho de que haya un incremento del número de niñas que asisten o no asisten al colegio, sino es decir, que hay cambio, qué cambio se produce en la norma.
la violencia contra las mujeres, incluyendo las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, mutilación genital, etcétera, el tema de salud sexual y reproductiva, los derechos reproductivos, la autonomía económica, la propiedad de la tierra, como mencionaba antes, o el tema de la participación política. Eso es ODS. Ese es otro enfoque, ese ya no es ODM. Estamos en este tipo de enfoques y, por tanto, lo que significa solamente en uno de los objetivos que plantea ODS, que es el 5, el resto además hay un montón de temas que tocan también relaciones con equidad y con igualdad de género y asuntos específicos de la mujer. Solamente para ese objetivo ya hay toda una temática central, ¿no?, que es un cambio de paradigma, porque es un cambio en cuanto a las relaciones de poder. El otro ejemplo que podíamos poner es el tema de la salud, ¿no? En el tema de la salud, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, dice, aquí los tenéis, salud y bienestar, el 3, el 5 es el de igualdad de género, dice asegurar una vida sana y promover el bienestar de todos y todas en todas las edades, ¿no? O sea, habíamos pasado eso del incrementalismo anterior, ¿no?, a la salud reproductiva de la madre, el recién nacido, el niño, el adolescente, a tener en cuenta el tema de enfermedades infecciosas. Antes era, básicamente el enfoque estaba en VIH, en las cuestiones de tuberculosis también, es decir, enfermedades transmisibles. Ahora ya se incluyen las enfermedades no transmisibles, relacionadas con cardiopatías, cáncer, diabetes. El tema de la salud mental, que es una de las claves. Nosotros, cuando estábamos evaluando en Colombia la política de salud de un convenio que había hecho la OIM con el Ministerio de Salud para transversalizar y descender en el territorio a la política de salud en Colombia, nos dábamos cuenta de que uno de los ejes centrales que no se consideraba en ningún lado era el tema de la salud mental, ¿no? Y para un país que tenía que salir de un conflicto, como es el caso de Colombia, con todo el conflicto histórico que iba arrastrando, programas de salud mental se convertían en algo estratégico, en algo prioritario, ¿no? Pero parece que en agendas tradicionales e incluso en agendas de desarrollo tradicionales como los ODM eso no estaba incluido, ¿no? Para mí resultaría mucho más prioritario que algunas de las cosas que se trabajan actualmente, ¿no? El abuso de sustancias adictivas, el tema de estupefacientes, el consumo de alcohol. En Guatemala el consumo de alcohol tiene un efecto sobre la pobreza, sobre todo tipo sobre la violencia, o sea, y es algo en lo que, bueno, pues sí, no, es que aquí todo el mundo se emborracha, o aquí el dinero se lo gasta en eso ya, pero, o sea, es decir, se necesitan programas para atender eso porque puede tener un efecto desencadenante sobre esa serie de temas, ¿no? Y se tocan también cuestiones relacionadas con lesiones, violencia y con la cobertura sanitaria universal. ¿A qué me refiero? Cuando se habla de salud, en el enfoque de ODS se está hablando de otras cosas, de otras dimensiones totalmente diferentes a las que venían de antes y que la evaluación, o sea, la evaluación tiene que empezar a relevar. Es decir, es muy fácil para la evaluación relevar todo ese tipo de cuestiones porque si los empezamos a ver desde un punto de vista exclusivamente sectorial, es decir, si lo que el enfoque que tenemos de salud se plantea solamente desde lo que dice el Ministerio de Salud, y no tenemos en cuenta lo que tiene que ver con educación o lo que tiene que ver con otros ministerios, entonces al final solamente estamos sacando una información que es muy sesgada y que no da toda una imagen de lo que está ocurriendo. La evaluación puede relevar todo ese tipo de información de otros sectores, ¿no? Ahora lo voy a señalar un poco mejor. No voy a hablar de la violencia y del tema de los acuerdos de paz y de las políticas migratorias que condicionaron muchísimo la violencia en Centroamérica como otro de los efectos en lo que todo está relacionado, ¿no? Para ver cómo son las integralidad de las políticas. Pero eso no lo voy a mencionar ahora porque no hay mucho tiempo. Lo que sí quiero centrarme es en el tema de que la evaluación es un instrumento para la implementación eficaz de los ODS. ¿Por qué? Porque surge como consecuencia de un cambio. Ayer hablábamos de esto. La evaluación nace en el momento en el que hay mucho dinero en juego, es decir, cuando las políticas de Roosevelt, el New Deal, generan todo un montón de estudios cuantitativos y cualitativos sobre cómo nos estamos gastando el dinero, ¿no? En España, en el momento en el que la cooperación española sube así a 6.000 millones de euros, entonces es cuando empieza a plantearse que hay que evaluar, ¿no? Y antes solamente tenían una persona ahí metida en una oficina que era el que hacía la evaluación, la oficina de planificación, o sea, no, la OPE se llamaba, y luego de repente hay toda una corriente de que tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero invertido, ¿no? Entonces, en México lo mismo, el Coneval nace en el momento en el que cambia
tradicional el tradicional partido en el gobierno, el PRI, ¿no? Está durante 60 años de gobierno, pues entonces en el momento en el que aparece el Coneval es cuando hay una transición, cuando gana el PAN, y ahí es cuando surge una institución académica que empieza a evaluar las políticas que ha implementado durante mucho tiempo el PRI o las políticas que se pueden implementar en un cambio de sistema. Entonces estamos en un punto en el cual, con el cambio de paradigma en el modelo de desarrollo, lo mismo, o sea, es el momento como para hacer evaluación, porque hay un cambio, porque se ha producido un cambio y porque es mucho más fácil integrar la mirada evaluativa que lo que se venía ocurriendo antes. Los ODS suponen un cambio de encuadre para el cual resulta muy difícil la evaluación. Obviamente, aquí hemos visto que el encuadre estaba en el… Yo tenía, cuando trabajaba en Naciones Unidas en Nueva York, mi compañero de despacho se encargaba de todo el programa de Millennium Villages, que era una cosa que se había inventado Jeffrey Sachs, que era el profesor de la Universidad de Columbia, que había impulsado, digamos, el champion de los ODMs en Naciones Unidas, ¿no? Ellos, era una visión muy experimental, ¿no? En determinadas ciudades de África queremos medir si se cumplen todos los objetivos del milenio. Y no solamente queremos medir, sino que lo que queremos es poner todos los programas posibles y todo el dinero posible para que se cumpla, ¿no? Reducción de la pobreza en 20%, reducción Era un experimento, por supuesto no llevó a nada. O sea, es decir, aquello era yo lo único que había que escuchar a mi compañero gritar permanentemente al teléfono un montón de cosas, pero realmente no, era muy difícil poner en marcha ese experimento, ¿no? Porque el desarrollo no es cuestión de hacer experimentos, o sea, el desarrollo es cuestión de eso, de implementar políticas, de realizar una serie de cambios y a medio o largo plazo. Pero ese era el encuadre. El encuadre era ciudades que tienen X porcentaje de pobreza y lo convertimos a X más 1, ¿no? Y ese era el encuadre. Con el cambio de los ODS nos cambia el encuadre totalmente. Como decía antes, el tema de equidad de género es un cambio de encuadre total. El tema de salud, igual. El tema de violencia, igual. Todo. Además, como no existe la obligatoriedad de la aplicación, la evaluación es su instrumento de control. Es decir, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, Esterly, ¿no?, que es el que más critica los ODS, dice, bueno, es que claro, los ODS en general y los ODM, ¿no? Qué bueno esto de que nos metemos objetivos como estados, ¿no?, en el 2016, pero es que no hay ningún tipo de aplicabilidad sobre esto. Es decir, que por lo menos en los derechos sociales y en los derechos y en la carta que tenemos, ¿no?, de nuestros derechos fundamentales, ahí sí que hay instrumentos y tribunales de justicia que nos obligan a los estados, ¿no?, y a los gobiernos a tomar decisiones en relación a una serie de derechos. Pero si nos obligamos en torno a una serie de objetivos, ¿no?, ¿cuáles son las herramientas de control para eso, ¿no? ¿De qué manera nos van a hacer responsables, ¿no?, de eso? No hay ningún tipo de obligatoriedad. En cambio, la evaluación sí que surge, aparece como un elemento que te puede permitir, bueno, de acuerdo, no hay obligatoriedad sobre el cumplimiento de ODS, pero te vamos a marcar una evaluación y te vamos a sacar un poco los colores si realmente no has sido capaz de llevar adelante lo que te habías planteado como Estado. Al margen, de luego, de que muchos de esos planteamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya estaban incluidos en todos los planes de gobierno de muchísimos países con los que nosotros estamos trabajando. Una de las ideas claves, y con esto yo quiero terminar un par de cositas más, es que me queda claro, y después sobre todo de las intervenciones que he visto hasta ahora, es el tema de que lo que nos enseña, o sea, lo que podemos aprender es romper los hilos. Lo que pasa en educación no tiene que ver solamente con los centros educativos. O sea, esa para mí es la clave y la evaluación lo va a ver. Lo que pasa en educación con la evaluación que estaban haciendo antes tiene que ver con los centros de salud, tiene que ver con el tema de la pobreza, tiene que ver con el tema de conflictos intrafamiliares, tiene que ver con la familia, tiene que ver con todo. Y por tanto, los colegios, las unidades de análisis de una evaluación, si son consideradas los colegios, pues entonces va a haber muchas diferencias entre tipos de colegios, porque hay unos colegios que, como todos sabemos, tienen unos niveles que están muy bien en cuanto a todo, ¿no? Niños que llegan y que no llegan, y otros colegios que son pues marginales porque están en zonas más marginales y por tanto luego en el tema de los profesores, o sea, es decir, los incentivos que tienen los profesores para participar en un programa, pues tienes que compararlos con incentivos de otros profesores, es decir, decirles a los que quieren que no, que ustedes van a pasar al grupo de control. Es decir, pero a los que quieren, no a los que no quieren, pues lo que no quieren es que no van a tener ningún incentivo de mejorar el rendimiento. Es decir, o sea, lo que queda claro para mí de todo esto, del cambio de paradigma y tal, es
que uno no puede enfrentarse a la evaluación simplemente desde el ámbito educativo, desde el ámbito de salud, desde el ámbito de justicia, de interior, ¿no? Es decir, no, eso ya no es posible, porque entonces la evaluación te puede salir sesgada, porque claro, los profesores, los centros educativos se van a marcar sus propias metas, ¿no? Y entonces esto lo que va a decir es que, bueno, o sea, es decir, va a haber una serie de sesgos ahí de selección que te van a ir rompiendo el esquema evaluativo. Y eso no significa que el programa no sea bueno. A mí me parece que es un programa muy interesante, que lo que creo que habría como que volver a reevaluar y hacer piloto, ¿no? O sea, es decir, como para decirle a esos sindicatos, miren realmente el impacto de este es este, ¿no? O sea, hay como opciones de salvar ese tipo de ideas que yo creo que son esenciales para poder tener una mejor educación, que es como incentivar al profesorado, que creo que es una de las medidas. Pero incentivar al profesorado, pero sin tener en cuenta, o sea, teniendo en cuenta lo que ocurre alrededor de los centros educativos, que es mucho más, ¿no? Para finalizar, los retos en el diseño de evaluaciones para ODS, para mí, como a modo de conclusión, ayer lo señalaba en el taller. Por un lado, comprensión del problema que pretende abordar la intervención. Lo ha mencionado el compañero Julio. ¿Sí, Julio? Antonio, perdón. Y que del diseño, ¿no? Es clave, o sea, es decir, tener un buen diseño de evaluación, tener un buen diseño de programa, emplear muchísimas horas en eso. Ahí es donde, porque nosotros con Victoria estamos viendo la formulación de los programas y decimos, madre mía, ¿dónde está aquí cómo se han planteado este objetivo? ¿Cómo se han planteado? Esto no es un resultado, esto es un producto, o sea, es decir, todo ese tipo de cosas que realmente no están bien formuladas, porque con toda la buena intención del mundo pensamos que lo estamos haciendo bien, pero realmente necesitamos gente que nos apoye en eso y que nos vaya acompañando para tener buenos diseños. El tema de la teoría del cambio, que tiene que ver, por supuesto, con el diseño, que nos permita entender la diferencia entre resultados y productos. O sea, es decir, no nos enfocamos en repartir becas, sino que nos enfocamos en mejorar el rendimiento escolar. Esto es, ayer lo mencionamos y podemos hablar ahora sobre esto. Y el tema de la combinación de técnicas, ¿no? Que lo ha mencionado Victoria también, porque bueno, no nos podemos contentar solamente con tener buenas evaluaciones cuantitativas, tenemos que explorar muchísimo en la parte cualitativa. Para mí esas son las tres cosas como que yo me quedaría en cuanto a decir, bueno, esto es lo que realmente funciona en la evaluación. Cuando veo evaluaciones que tienen combinación de técnicas, cuando veo evaluaciones que te plantean un buen diseño de intervención, que te hacen una buena relectura de cómo funcionaría el proyecto de otra manera, tal, ese tipo de cosas son las que realmente merecen la pena, ¿no? Porque si nos enfocamos en hemos conseguido X, B, tal, no ganamos mucho. Por último, ya para terminar, un poco de publicidad de las cosas que hacemos en FIAP. Nosotros intentamos, con esa idea de decir, esto no hay que romper los silos, ¿no? Bueno, si fuimos a México y hicimos un análisis de cómo se evaluaba el cambio climático en la región, en América Latina, no solamente nos contentábamos con llevar a los ministerios de medio ambiente o a las agencias de cambio climático, sobre todo a las agencias de cambio climático, como se está viendo, por ejemplo, aquí en España, sino que era para nosotros esencial llevar también a las secretarías de Hacienda, porque eran los que realmente hacen la inversión, las secretarías de Hacienda los que tienen. Era para nosotros esencial llevar al Ministerio de Medio Ambiente, que es el que regula, a la Agencia de Cambio Climático, que es la que ejecuta, y teníamos también Ministerio de Relaciones Exteriores, no recuerdo, otros actores más también. Pero es decir, hay que incluir en el ámbito evaluativo todas las agencias posibles que te puedan dar esa mirada de 360 grados de los programas y de las políticas. Esa es la clave. No nos conformemos solamente con tener una, porque al final la va a meter en el cajón y va a decir esto lo ha hecho la Agencia de Cambio Climático y a veces ni siquiera lo publica. Las recomendaciones de las evaluaciones y enfocadas en el uso, esta es la planilla que utiliza Coneval, aquí hay 300 páginas más, no se ve mucho, pero aquí lo que dice es, esta evaluación, ¿qué decía? Decía una evaluación que hizo el Coneval sobre el reparto de becas, ¿no? ¿Qué resultados tuvo? Pues dijo que las becas son buenas y que hay que incrementar el programa. ¿Qué efecto tuvo eso? El Parlamento o el Congreso dictaminó, o sea, ¿no? una ley que provocó que hubo más, o sea, es decir, ¿qué uso tiene la evaluación? Eso es lo que tenemos que empezar a publicitar en nuestra gente. Que la evaluación no sirve para encerrarla con documentos ahí que se quedan, sino que realmente tiene un uso y es aplicable, finalmente tiene una aplicabilidad en la gente y en la política. Yo solamente quiero... Ya está, solamente eso. Gracias. Nada más. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues abrimos el turno de intervenciones. 10 minutos.
Sí, hola. Tiempo indefinido. Los quería felicitaros a todos de la mesa y especialmente a Julio, que ha abordado un tema que luego voy a abordar yo más tarde, haremos continuidad. Quería plantearte una consideración. Me ha gustado cómo has mostrado la evaluación del programa de gobierno, pero había un tema que igual no tiene del todo controlado, aquello de que una acción que está en desarrollo le asignáis un 50%, de manera de asignarle algo, ¿no? Te animo a que consideréis el establecer tipologías de acciones y darles un camino a cada una, con hitos. Hicimos algo de esto en Extremadura, muy básico, y bastante mejor en algún ayuntamiento, como en Vitoria-Gasteiz, donde divide las acciones. Por ejemplo, un tipo de acciones es infraestructuras, y todo ha sido un camino parecido. Hay que hacer un estudio previo, licitar una obra, controlarla, no sé qué, y hasta que la recibes. Le asignas un porcentaje a cada uno de estos pasos y tienes un buen anclaje con la gestión interna. Cuando tienen que reportar algo, ya tienen que reportar un hito muy concreto que es bastante fácil de seguir. Lo digo por si os sirve un poco de sugerencia. Esa es una reflexión que tenemos precisamente porque el debate, uno de los debates públicos ha sido ese, es decir, ese titular que yo leía, que no es casual, el 24% está sin empezar, no es cierto, está empezado, lo que pasa que el grado de avance en esos objetivos no están culminados y lo que hacemos es reconocer que no lo están. Claro, a partir de ahí, el problema que tenemos cuando empezamos a analizar en detalle, que supongo que es lo que habéis afrontado ya en otros sitios, es que el nivel de complejidad, el nivel de diversidad más que de complejidad, de diversidad de cada una de las acciones es tal que es muy difícil encontrar criterios homogéneos que te permitan medir el grado de avance. Entonces, hay algunos que son relativamente sencillos, pues por ejemplo, acciones que sean de legislatura, por tanto a 4 años, simplemente el indicador puede ser que cada año es un 25%. Sin embargo, mantenemos el cómputo de 50%. ¿Por qué? Por la incertidumbre que tenemos en otras que pueden estar empezadas y que sin embargo objetivamente pensamos que su grado de avance no llegará al 50%. Pero es verdad que es uno de los elementos, esa horquilla, que es la que hay que intentar medir, intentar establecer indicadores que luego se trasladen sobre la herramienta informática para que en esos objetivos no sea tan lineal como el 50%. Eso es verdad. Hola, buenos días. Me ha encantado. Los 4. Ha sido muy ameno, lo he disfrutado. Entonces, mis felicitaciones a los 4. Yo le quería hacer una pregunta al Miguel Ángel Lombardo, porque, a ver, yo estoy aprendiendo. Y dentro de ese aprendizaje yo tengo grabado en mi mente que todo no se puede evaluar. Entonces, cuando te he escuchado que me has dinamitado un poco mis principios básicos, porque cuando has dicho, no, es que hay que enfocarlo mucho más amplio, tener esa mirada más abierta. Lo que ocurre en el colegio está más allá del colegio. Entonces, ¿cómo combino esto con mi objetivo para centrarme en los recursos de evaluación, para focalizarme y trabajar de forma eficaz y óptima? No sé si se me capta la idea que quiero transmitir. Un consejito. Bueno, Victoria, me puedes ayudar porque yo... es muy buena pregunta. Uno de los problemas que teníamos, por ejemplo, en Costa Rica, en el caso de la política de equidad de género, nos dijeron que evaluáramos la política de equidad de género, no lo hicimos nosotros, lo hizo Flaxo, pero claro, teníamos un presupuesto de X y de repente ese presupuesto se convirtió en X menos 50%. Motivado un poco por toda esta crisis que ha comentado Victoria sobre el tema de crisis fiscal en Costa Rica, etcétera. Entonces, teníamos necesidad también de presentar los resultados en muy breve espacio de tiempo, etcétera. ¿Qué había que hacer? Había que acotar, ¿no? Había que acotar y había que poner... Entonces, está bien o sea, lo que yo estoy diciendo no es... que no se pueda acotar y que las evaluaciones se abran un montón y que trabajemos por este enfoque que no sé cómo se llama, de la evaluación por la teoría, no me acuerdo cómo le llaman, pero es decir, o sea, intentar como meter todo en la caja y a ver qué ocurre. Eso no es lo que digo. Lo que digo es que una buena cadena de resultados que incluya todo ese tipo de factores te puede llevar a una acotación. O sea, cuando tú tienes ya bien planteado la cadena de resultados y tú dices, estas actividades que ha desarrollado el programa, estas están relacionadas con estos productos, estas tienen que ver con estos resultados, ¿no?
si sacamos indicadores en la parte de resultados, nos enfocamos exclusivamente en aquellas, a lo mejor en algunos de los productos y algunos de los resultados, y vemos ahí una secuencia ahí, podemos como ir discriminando, podemos ir tomando catas de algún sitio, y eso te permite evaluar una política entera, dependiendo del dinero que tengas. Si tienes mucho dinero, puedes tomar muchas catas en muchos sitios y en muchos aspectos de la política, en muchos resultados. Si tienes poco dinero, puedes evaluar solamente en algunos de los resultados, en algunas dimensiones, ¿no? Lo que sueles hacer es decir, bueno, pues tenemos 3 tipos de dimensiones: evaluación de diseño, evaluación de resultados y evaluación por la gestión. ¿Nos enfocamos más en la gestión? Depende de lo que nos pidan. Si estamos enfocándonos en gente que lo que quieren es ver si ha mejorado la eficiencia en la gestión de las cosas, porque tenemos ese tipo de políticos, busquemos ese tipo de enfoque en la evaluación. Porque lo que queremos es que la evaluación sea útil, no que sea una evaluación muy buena, que nos diga, ¡ay, qué diseño más bueno! Pero dice, a mí no me importa el diseño no lo necesito. ¿Entiendes? O sea, es decir, discrimina en cuanto o sea, eso no quiere decir que no tomes en cuenta todos los sectores que están afectando a tu política. Pero en tu evaluación vas a tener 3 tipos de dimensiones: resultados, diseño y gestión. Con todos los sectores que afectan a la política, salud, educación, medio ambiente, todo eso, elige entre diseño, entre gestión y entre resultados. O sea, un poco sería la idea. Y luego toma indicadores, toma catas que te puedan permitir como ir más acotando. Lo importante es tener bien acotado el estudio, o sea, y la hipótesis, todo eso, ¿no? Que yo decía antes que pueden ser preguntas muy sencillas, pero que luego se complican mucho. Entonces, cuanto más corto sea el camino, mucho mejor, ¿no? ¿Puedo añadir algo? Sí. Un consejito, así de andar por casa. O sea, yo empiezo leyendo lo concreto, el plan, lo que sea, los informes de seguimiento, lo concreto. Pero luego siempre intento hablar con 2 o 3 personas que conozcan muy bien el tema, pero que no conozcan el tema sí hacia abajo, sino que, yo que sé, de la universidad o gente que publica habitualmente sobre ese tema, justamente para que me rompan las barreras. Para saber que existe. Luego no te puedes centrar, como dice Miguel Ángel, porque tienes los recursos que tienes y tienes el tiempo que tienes. Pero por lo menos el saber que hay factores ahí que pueden estar incidiendo, ser consciente ya ayuda mucho. Por ser realista, digo, llegar muy a lo concreto. Por alusiones. Bien. En primer lugar, los factores que inciden en cualquier proceso evaluador o planificador, yo creo que siempre van a tener una estructura piramidal, y me explico. En su base, en los centros educativos, me voy a referir en el caso concreto a la evaluación que os he presentado, los centros educativos lo tienen en cuenta todo. Las familias están participando en esos centros educativos, el alumnado tiene unas características muy específicas, tanto propias, dentro de sus propias capacidades, o vinculadas a su grupo de iguales, con quien se relaciona, o más allá a su barrio, cómo vive allí. Entonces, el mundo educativo, en su base, en los centros, está tan interconectado que los hilos están rotos. Totalmente rotos. No existen silos en la educación porque somos personas tan complejas que en la educación no hay silos. Pero y viene la estructura piramidal. Si subimos a estructura de gestión de centros educativos, subimos a estructura de gestión territorial, las delegaciones, o subimos a la estructura regional, la consejería, la pirámide se va cerrando, cada vez existe el silo más grande y terminamos de una manera endogámica mirándonos a nosotros mismos y decimos, vamos a ver, para que funcione bien esto necesito esto y esto. Y no tener en cuenta factores sociales, no tener en cuenta factores sanitarios, no tener en cuenta otros factores que sí inciden. Pero tenemos una suerte en educación, que los profes y las profes cierran su puerta y hacen su trabajo y lo hacen bien, a pesar de nosotros. Entonces, de esa manera podemos salvar muchas veces alguna idea milagrosa que por ahí surge. Y en contestación digo por alusiones, si teníamos en cuenta el efecto de las distintas cargas de entorno ambiental en cuanto a los resultados, puesto que los indicadores no hacían referencia, el resultado del indicador no era de logro en función de un estándar común, sino que cada centro era mejorar respecto a su situación de partida por centro, no por criterio único, de tal manera que los indicadores eran mejorar un 10% sobre lo que tenía. Claro, entonces un centro puede partir con un contexto de un fracaso escolar del 45% y otro solo del 12%. Mejorar un 10% significaba que el del 42% de fracaso redujera un 4% ese fracaso, mientras que el del 12% tenía que reducir un X%. Peligro, y ahí cayeron mucho, perdieron mucho dinero,
porque los factores, ¿os acordáis que os he dicho de que tenía el peso que cada centro quería darle a cada indicador? Los indicadores eran abiertos, tenía simplemente un tramo, habéis visto que había una horquilla entre tanto y tanto, y en esa horquilla podéis poner lo que quiera. ¿Qué hicieron los centros? Subí mucho las horquillas de lo que sabían que estaban muy bien. Error absoluto, ahí estaba penalizado. Era cuanto más problemas tenía en un indicador, más puntos te iba a dar. Ejemplo, casi todos los centros tenían, por implicación de la familia, el 90%, sobre todo en primaria. La madre está todo el día en el colegio, entonces era una implicación bastante importante. Error absoluto, mejorar un 90%, te pasas del 10%. Tienes un 92 más un 10%, que tienes que mejorar son el 101%. Difícil, ¿verdad? Entonces, ese indicador rápidamente caía. Conclusión, sí teníamos en cuenta los efectos de contexto, sobre todo porque se valoraba indicador por indicador la situación de partida del centro, no de una media, y con respecto a lo que Monse nos comentaba, perdernos en el bosque mirando los árboles tenemos un problema enorme, perdemos perspectiva. Entonces, la solución a un galimatías del tipo que tú planteas, con el cual estoy totalmente de acuerdo porque lo vivo día a día, es intentar a veces focalizar en el micro para entender el macro. Si me voy al macro no veo el micro, pero no perder de vista el micro. También saber qué población estoy actuando, qué medida y sobre todo qué fin persigo, cuál es la finalidad que quiero conseguir. Muchas gracias a todos los intervinientes y muchas gracias también al auditorio. Perdón, disculpe. Es que quería hacerle una pregunta a Julio. Perdona. Gracias. No la había visto. No sé si me había pedido la palabra, pero sí, no la había visto. Disculpa. Bueno, es muy rápida, muy interesante. Que acumulamos retraso, lo siento. Teníamos que haber acabado a las 10:30 y son las 11 menos cuarto. Vale.